Muy buenas tardes y una bienvenida al coloquio del PCF. Yo creo que ya es buen momento para comenzar. Primero, muchas gracias por su asistencia. No sé si ya tenemos gente en Zoom también. ¿Sí? Muy bien, pues también a quienes asisten por Zoom, muchas gracias por venir. Y el día de hoy tenemos el placer de recibir a la doctora Cecilia Nogués, como representante del campo de conocimiento de materia condensada y nanociencias. Voy a dar una pequeña semblanza, estoy seguro que todo el mundo la conoce, pero voy a dar una breve semblanza de nuestra ponente del día de hoy. La doctora Cecilia Nogués se formó como licenciada en física y maestra y doctora en ciencias en la UNAM. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad di Roma II en Italia, así como en Ohio University y Northwestern University en los Estados Unidos. Con su investigación, la doctora Nogués ha hecho importantes contribuciones al entendimiento de la interacción entre la luz y la materia a distintas escalas, al combinar el electromagnetismo con la física cuántica, desde moléculas en el mundo microscópico hasta la materia macroscópica. Es pionera del estudio de las nanopartículas, tanto desde un punto de vista fundamental como orientado al diseño de nanoestructuras con nuevas propiedades físicas. En el proceso, la doctora Nogués ha producido más de 100 escritos científicos que acumulan más de 6,700 citas y ha participado en más de 200 conferencias invitadas, tanto en México como en el extranjero. Como resultado de sus logros y contribuciones, la doctora Nogués ha recibido múltiples premios y honores. Entre los más destacados, el Premio Nacional de Ciencias en 2016, la UNAM le ha otorgado el Premio Weizmann y el Premio de Investigación Científica en Ciencias Exactas, la Medalla Gavino Barreda y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha recibido el Premio Thomson Reuters Investav por sus aportes a la literatura científica mundial y el Premio Ciudad Capital por el gobierno de la CDMX. Fue directora del IFUNAM del 2019 al 2023 y ha participado en múltiples cuerpos colegiados, tanto de la UNAM como de la Academia Mexicana de Ciencias, el CONACYT y la National Science Foundation en Estados Unidos. Es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, entre muchas otras cosas. Tenemos que empezar, entonces no puedo continuar con tantas. El día de hoy, la doctora Cecilia Nogués nos ofrece la charla titulada Flatlands a la conquista de los materiales cuánticos. Muchas gracias, Cecilia. Adelante. Muchas gracias, David, por la presentación. Algo que se le olvidó decir es que 6 de mis estudiantes han ganado algún reconocimiento por la elaboración de sus tesis, lo cual creo que es importante, sobre todo por el público que hoy nos ve. Y no son los premios, sino la gente luego cree que uno busca premios, uno no busca eso, sino el trabajo constante y demás, pues se retribuye a veces, afortunadamente, ¿no? La gente lo reconoce y a veces no, pero eso no nos quita el ánimo de seguir haciendo, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, ya lo dijo David, muchas gracias David por la presentación, Alberto por la invitación. Yo me formé igual que ustedes aquí en la UNAM, cuando antes era el doctorado en ciencias y bueno, entre paréntesis, física. Entonces yo me formé totalmente aquí en la UNAM y parte de lo que hice de trabajo, digamos que hice 2 temas diferentes, los cuales pues me trajo mucha riqueza en mi vida científica. Y una es esta parte de la interacción desde el punto de vista electromagnético en sistemas continuos, y con eso he podido hacer trabajo en cuestiones de plasmónica y demás, que hoy no voy a hablar de eso. Y la otra parte que yo traté mucho también fue la parte de superficies semiconductoras. En eso también me formé. Y bueno, pues digamos que lo dejé en algún momento y lo estoy retomando porque todo esto de la conquista de los materiales cuánticos tiene que ver con eso. Y bueno, yo les decía hace rato que voy a empezar como Sheldon, ¿no? Me voy a ir un poquito atrás, pero es que los quiero meter en el contexto
de por qué ahora son importantes estos sistemas bidimensionales, ¿sí? Entonces me voy a ir un poco atrás, bastante atrás, y bueno, pues la materia y la civilización siempre ha sido muy importante, ¿no? El hombre, la humanidad siempre ha tratado de entender los materiales, de modificarlos, ¿no? Y de tener de formas de hacer cosas que no existen en la naturaleza, ¿no? Y por supuesto, pues tenemos la edad de piedra, la edad de los metales, ¿no? En donde ya se empezaron a hacer cosas como estudiar aleaciones, los cambios de temperatura, ¿no? Cambios mecánicos, ¿no? ¿no? Golpear las cosas. Y se empezaron a experimentar cosas, ¿no? Como la deformación, la resistencia, plasticidad, ya les decía yo, aleaciones, fusión, sublimación, templado, entre muchas otras cosas. Y llegamos a cosas que la gente no entendía, ¿no? Estas son la copa del Licurgo del siglo IV, ¿sí? En donde, pues no lo sabían, pero tienen nanopartículas por cómo hacían esta parte de entender las propiedades, bueno, no entender, pues manipular las propiedades de la materia. Por ejemplo, fundían silicio para hacer vidrio y ponían algunas sales que no sabían ni de qué eran y dejaban a que se templara o se empezaran a hacer de esas partículas, había reacciones y se hacían nanopartículas que les daban diferentes propiedades. Y esta copa en particular es muy interesante porque cuando la luz se transmite, ¿no? O sea, si uno ve lo que se transmitió, pues se ve de un cierto color y cuando se refleja la luz se ve de otro. Y es simple y sencillamente efecto de esas cosas que la gente empezó a experimentar. Y bueno, lo más conocido pues son los vitrales, ¿no? De las iglesias y demás. Después de eso, pues vino toda la parte, digamos, formal, ¿no? En que se desarrolla la ciencia. Y finalmente, pues llegamos a la edad de silicio, de la informática, ¿no? En donde se empiezan a entender a partir de la mecánica cuántica los materiales y se empiezan a manipular y bueno, gracias a eso pues tienen ustedes unas supercomputadoras potentísimas en sus bolsillos todos los días, ¿no? Y finalmente pues ahora estamos en la edad de los nanomateriales, pienso yo, y creo que eso va a venir a revolucionar todavía más. Entonces, les dije, yo se los prometí, es como Sheldon, ¿no? Cuando le dice a Penny, te voy a explicar lo que es la física, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya les decía yo, pues está la física clásica, ¿no? Estas propiedades, pues de manera formal, y pongo aquí la Torre de Pisa porque es muy representativa, ¿no? Del cambio en la concepción de la ciencia y en la forma de hacer ciencia. Y bueno, pues tenemos la mecánica clásica, la termodinámica, la óptica, la electricidad y magnetismo, física estadística, electrodinámica, mecánica relativista, y de ahí se derivan muchísimas otras cosas. Sin embargo, en el siglo XX, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios surge la mecánica cuántica y con ella la física estadística cuántica, electrodinámica cuántica y la teoría de campos también, ¿no? Entonces, juntando estas dos cosas podemos entender mucho de lo que hay en los sistemas. Ahora, la física del estado sólido, la materia condensada, no crean que son muchísimas láminas de esto, pero sí quiero poner un poquito en contexto. Empezó en el siglo XVI. Este es un escrito de Kepler, ¿sí? En donde ya hablaban de los cristales, ¿no? No los podían ver realmente y demás, pero veían, por ejemplo, las caras, ¿no? De los cristales, por qué se formaban en ciertos ángulos, en ciertas formas, etcétera. Y entonces veían que los cristales pues eran como sistemas muy regulares, había ciertas simetrías, había compuestos, había caras y como apilamientos diferentes, como en esto, ¿no? Que está aquí, y entonces aquí dice, bueno, hay un empaquetamiento, arreglos de 3D, y veían que había una cierta periodicidad espacial,
en el sistema. Fíjense, estos son conceptos del siglo XVI, ¿sí? Esto fue, digamos, de lo primero que apareció. Sin embargo, William Henry Bragg, no William Henry Lee, sino William Henry Bragg, ¿no? Y su hijo, Lawrence Bragg, pues hicieron un experimento con el surgimiento, fíjense, de los rayos X, ¿sí? A finales del siglo XIX, y entonces hacen un experimento en donde a partir de irradiar rayos X en 1912, este es el aparato que utilizaron y se encuentra ahí en un museo en Londres, el Museo de Ciencias de Londres, y empiezan a ver la estructura cristalina, estos arreglos periódicos muy bonitos y demás. Y bueno, pues ahora tenemos lo que se conoce la ley de Bragg, donde simple y sencillamente pues nos dice que la difracción, el orden de difracción es proporcional a la longitud de onda de esos rayos, ¿no? De los rayos X, y es igual a 2 veces la distancia entre los arreglos estos periódicos, ¿no? La distancia esta D, por el ángulo en que incide pues la radiación. Esta es una toma típica, ¿no? De difracción. Y a una hora, pues tenemos, ustedes cuando entran al instituto, lo primero que ven en el primer edificio a la derecha, pues son difractómetros de rayos X. Las industrias farmacéuticas y muchísimas las siguen utilizando para saber qué compuestos tienen, o sea, da una propiedad única de los sistemas. Y bueno, pues como ustedes ven, pues tiene más de un siglo, pero mucho menos que la mecánica clásica y muchas de las otras cosas con las que trabajamos todos los días. Posteriormente, fíjense, Schrödinger pues nos da una ecuación para la evolución temporal y espacial, ¿no? De las partículas no relativistas, ¿sí? Bloch, Félix Bloch, en 1929, y esto es gran parte de lo que es la física del estado sólido y de la materia condensada. En 1929 propone una solución a la ecuación de Schrödinger cuando se tiene un potencial periódico. Acuérdense que estamos hablando de esos sistemas periódicos, ¿no? De los átomos, los cristales, y entonces se encuentra esta solución a la ecuación de Schrödinger, en donde nos dice que la solución, la función de onda que resuelve la ecuación de Schrödinger, es igual a una fase, ¿sí? Donde K se puede interpretar como el momento de la partícula, en este caso el electrón. Pensemos que hay un electrón en un potencial periódico, por una función que tiene la misma periodicidad que el cristal, ¿sí? La misma periodicidad que ese potencial. Y creo que esto es gran parte de lo que detona, ¿no? la era de la informática que conocemos actualmente. Y bueno, esta sería la solución, ¿no? Esta es la que envuelve esta parte imaginaria que tiene que ver con esta fase. Y bueno, pues esta sería, digamos, la parte real que tiene que ver con la periodicidad, en cierta forma, del potencial y de la solución de la ecuación de Schrödinger. Y finalmente, bueno, pues cuando se consideran partículas relativistas, pues tenemos la ecuación de Dirac, ¿no? En 1928. La verdad es sorprendente lo rápido que avanzó todo en tan poco tiempo, y que después de pensar, ¿no? Todo lo que se tardó en el hombre, ¿no? En entender la humanidad, en entender los sistemas y los materiales. Bueno, y entonces, bueno, pues esta sería la versión relativista de la ecuación de Schrödinger, y que se dio, les digo, pues muy poquito tiempo después. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues supongan que tienen, y esto pues nada más es para decir, vamos a resolver, ¿no? Vamos a encontrar ahora en un sistema cristalino, pues se encuentran bandas electrónicas, y entonces pues supongan que tienen 2 átomos que se unen de cierta forma,
tenemos los niveles, los eigenvalores, ¿no? De los átomos, del átomo 1, del átomo 2. Tenemos en este momento 2 electrones y cuando se unen, ¿no? Y forman una molécula, por ejemplo, pues se forman estados moleculares, ¿no? Que ya no son los de los átomos individuales. Entonces tenemos estados de enlace y antienlace, etcétera. Sin embargo, cuando tenemos un cristal, bueno, y digamos que tenemos esos 2 electrones que están ahí, ¿no? Y entonces ocupan el estado más bajo de energía. Cuando tenemos un cristal, esos estados que son discretos, pues se forman bandas. Digo, aquí están muy simplificadas las bandas. Pero a lo que voy es que toda esta región, digamos, de energía, ¿no? Este es nuestro eje de energía, se puede ocupar por los electrones, ¿sí? Y dependiendo de cómo se ocupa en el cristal, pues en este caso, por ejemplo, en donde tenemos estos 2 que ocupan, fíjense, acuérdense que podemos tener 2 electrones que ocupan el mismo estado energético, pero con spines diferentes, ¿no? Con diferente orientación, pues podemos tener estas bandas de energía del cristal. Y por ejemplo, si cambiáramos de compuesto y ahora tuviéramos un electrón extra, pues ahora tendríamos un estado semilleno, ¿no? Y de igual forma, digo, haciendo un símil, tendríamos una banda pues parcialmente llena y esos son los metales. Entonces, cuando en el caso anterior, en donde nada más tenemos llena la banda, digamos, de valencia y vacía la de conducción, ¿no? Aquí la tenemos semi, pues tenemos un semiconductor, así le llamamos, y la brecha entre esas bandas es muy grande, pues es un aislante, si no es tan grande, pues es un semiconductor, y cuando está parcialmente llena, pues le llamamos un metal, ¿no? Porque fácilmente podemos perturbar al sistema y el sistema puede tener conducción electrónica en él. Bueno, ahora, estos conceptos, ¿no? Tanto la ecuación de Schrödinger, la solución de Felix Bloch, es la teoría de bandas en sí, pues ayudaron a entender pues, lo que es el silicio, entender lo que son los semiconductores y, por ejemplo, en 1900, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Bell, en la compañía Bell, se formó un grupo de física del estado sólido, donde empezaron a estudiar los semiconductores, empezaron a entender qué pasaba, por ejemplo, si ahora yo reemplazaba uno de los átomos y, por ejemplo, si en lugar de silicio ponía fósforo y tenía yo un electrón, entonces podíamos manipular muchas cosas. La brecha de energía de los semiconductores, podíamos tener sistemas en donde hubiera transporte electrónico porque hay electrones sueltos, o por ejemplo también podríamos tener sistemas en donde en lugar de tener un electrón libre, faltar un electrón y entonces crear como huecos y también tener como una cierta conducción de esos huecos. Todos estos conceptos pues resultaron en 1946 en lo que se llama el transistor, ¿sí? Y gracias al transistor pues pasamos de tener una computadora como la ENIAC, ¿no? Que tenía bulbos, no sé si conocen los bulbos. ¿Alguien conoce los bulbos? ¿No? ¿Sí? Bueno, aquí todavía tenemos un acelerador que ahorita no está funcionando, pero la consola tiene bulbos, ¿no? El primer acelerador que hubo en México, ahí está, ¿no? Y todavía tiene bulbos. Y entonces, bueno, fíjense, tenía 17.500 bulbos, diodos, resistencias, etcétera, y hacía 385 operaciones por segundo. Es lo que hacía la M. Trabajaba unos minutos y de repente se fundía algún bulbo, ¿no? Y el problema pues no era reemplazar el bulbo, sino era encontrar el bulbo que se había fundido, ¿no? Entonces, de pasar a este cuarto para hacer 385 operaciones por segundo, pues les decía yo, ahora tienen en sus manos una computadora súper poderosa debido a todo este entendimiento de la materia y la mecánica cuántica y la cuántica de los materiales. Entonces, por ejemplo, este tipo de
Digo, aquí obviamente puse estas, no estoy vendiendo teléfonos, pero fíjense, ahora pueden hacer 11 billones de operaciones por segundo. Simple y sencillamente, sus teléfonos, ese es lo que hacen por segundo versus los 385, ¿sí? Esto es lo que pesaba la ENIAC, 27 toneladas. Ahora pues tenemos algo en el bolsillo de 160 gramos, 200 gramos, dependiendo, ¿no? El espacio que ocupaban, 67 metros cuadrados, pues ahora tienen 105 centímetros cuadrados, el consumo por hora y el número de operaciones. Y todas estas cosas, la pantalla, el almacenamiento, las cámaras, etcétera, lo puse porque también es resultado de entender la naturaleza cuántica de los materiales, de entender, por ejemplo, las propiedades magnéticas para el almacenamiento, las propiedades ópticas, muchísimas cosas que están detrás, ¿no? Entonces, bueno, a eso hemos llegado. Entonces, déjenme ir un poquito acá. Cuando tenemos este tipo de sistemas, la gente pues, ha logrado a través de diferentes metodologías experimentales crecer, por ejemplo, capas atómicas por capas atómicas. ¿Sí? Y entonces desde hace mucho tiempo, bueno, pues se conocían los pozos cuánticos, esos que estudian por primera vez en mecánica cuántica, y como sabemos, pues en un pozo cuántico, pues este es un material, este es otro, tenemos estados, ¿no? Del electrón en ese pozo que pues generalmente dependen de qué, pues del ancho del pozo, ¿no? Eso es realmente de lo que depende la energía de estos sistemas. Entonces, nuevamente, bueno, podemos tener electrones ahí, podemos, por ejemplo, iluminarlo con luz, ¿no? Y la luz, si es de la energía adecuada, que tiene que ver con la diferencia, ¿no? De la energía de este estado desocupado y estos estados ocupados, pues resulta que lo podemos excitar. Si no es de la energía adecuada, no lo vamos a poder excitar, que esa es la naturaleza cuántica de la materia. Esto nos explica el cómo absorbemos energía, entonces cómo se refleja la luz, cómo se transmite la luz en todos estos sistemas, y todo esto lo podemos modular, ¿no? De acuerdo, pues a qué, a esos pozos. Entonces ahora la gente, no hagan mucho caso aquí, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí está la diferencia de energías, y simple y sencillamente, pues depende como del tamaño del pozo. Entonces les digo, ahora puede crecer la gente sistemas con diferentes anchos, ¿sí? Estos pozos cuánticos los puede crecer con diferentes anchos, y las transiciones electrónicas entre cada uno de estos, pues obedece a diferentes longitudes de onda, y ahora ese es el principio por el cual pues tenemos los LEDs, ¿no? Los diodos de emisión láser, ¿sí? Entonces, los LEDs están hechos con estos conceptos. Entonces, dependiendo del ancho del pozo, por ejemplo, aquí en A, ¿sí? Entre más ancho el pozo, pues más abajo los niveles energéticos, entonces las transiciones electrónicas entre un estado y otro, ¿no? Se dan a energías más bajas. Aquí es longitud de onda, entonces el inverso, entonces son energías más bajas. Si voy haciendo más angosto el pozo, ¿sí? Voy separando más los niveles de energía, ocupados y desocupados, y entonces voy teniendo transiciones electrónicas a diferentes longitudes de onda. Y bueno, esto pues es el principio, pues también como los puntos cuánticos, ¿no? A los cuales les acaban de dar el premio Nobel hace poco. Y también con esto, fíjense que la gente hace láseres, por ejemplo, de cascada. Acuérdense que cuando ustedes ponen estos, digamos, estos pozos cuánticos, o sea, pueden ustedes emitir una vez que excitaron y ahora desexcitan el electrón, pues emiten luz de cierta longitud de onda, ¿sí? Y con eso, pues también hacen los láseres de Dios, ¿sí? Es exactamente el mismo principio. Entonces, en lugar de absorber, lo que hacen es emitir luz. La gente ahora hace pues, estos sistemas de multicapas, de superredes, que tienen diferentes propiedades.
Y lo que crean, pues, cuando tienen, digamos, esa periodicidad con la que comenzamos, como los cristales, pues ahora lo que crean es un cristal de cristales, ¿no? Y entonces crean, pues, en lugar de estados discretos, como antes, se crean pequeñas bandas. Y esas bandas, por ahí podemos conducir electrones, podemos tener emisión de electrones, podemos tener absorción de electrones, y todo esto resulta en un montón de dispositivos optoelectrónicos al final del día, ¿sí? Bueno, entonces podemos tener esto, podemos ponerlos bajo un cierto campo eléctrico, y entonces acuérdense que es como tener un potencial constante, y cuando se tiene un potencial constante, por ejemplo, y piensen que tiene un electrón en este estado y decae a este, pero cuando decae a este, si este estuviera en un potencial tal que este puede tunelar a este, imagínense que ahora se va en una escalerita, ¿no? Y vuelve a bajar acá, entonces hay como un efecto en cascada, ¿no? Con una pequeña perturbación, y esos también se llaman láseres de cascada, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay muchísimas cosas que se pueden crear a partir de estos conceptos. Algo interesante en estos sistemas, y para llegar a lo de Flatland, ¿no? Es que los estados electrónicos con los que se trabajan, ¿sí? En estos cristales o sistemas periódicos y demás, pues dependen de la dimensionalidad del sistema. Entonces, cuando tenemos un sistema en 3 dimensiones como un cristal, no es normal, pues tenemos que la densidad electrónica pues es de esta forma, ¿sí? Va como la energía, la raíz de la energía, ¿no? Y si de alguna forma, ¿no? Manipulando al sistema, pues lo pongo como en un sistema de 2 dimensiones, pues resulta que es constante, ¿no? Y va cambiando, pues dependiendo, digamos, del estado energético en el que están. Entonces, la densidad electrónica, o sea, el número de electrones disponibles por unidad de volumen, es constante en 2 dimensiones. En una dimensión, ¿sí? Ahora piensen que voy a reducir el sistema en una dimensión, y tiene que ver pues con el transporte electrónico del sistema. Tenemos estas singularidades aquí, ¿ok? Entonces fíjense que aquí como que a ciertas energías puedo como tener disposición de muchos estados electrónicos, los cuales me pueden ayudar a aumentar, por ejemplo, esa respuesta o esa emisión de los electrones, y tener sistemas mucho más eficientes, optoelectrónicos mucho más eficientes. O, por ejemplo, puedo tener nuevamente puntos cuánticos hechos de materia, no estamos hablando de la molécula, pero pues nuevamente voy a tener estados discretos, ¿no? Acuérdense que teníamos con sus estados moleculares. Y entonces a todo esto pues le llaman como ingeniería de bandas, ¿no? De alguna forma. Y no terminamos de entender muchísimas cosas en estos sistemas. En particular, bueno, pues tenemos alótropos de carbono, ¿sí? Mucho han escuchado de ellos. Y tenemos, por ejemplo, en 3 dimensiones el diamante, ¿no? Son átomos de carbono en una estructura cúbica. Y bueno, este sistema, pues resulta que es el sistema más duro en la naturaleza. Acuérdense que hasta para romper el piso, ¿no? Tienen puntas de diamante para poder cortar cristales, etcétera. Entonces es un sistema muy, muy duro. Es un sistema transparente, y aquí lo único que se ve son reflejos de las facetas, o si tienen impurezas. Entre más impuro, pues dan ese del diamante rosa y todas estas cosas. O sea, quiere decir que son impuros los diamantes. Y tiene esta formación cúbica. Sin embargo, esos mismos átomos de carbono, cuando tenemos una estructura hexagonal y laminar, ¿no? Como aquí se muestra, pues tenemos el grafito, y el grafito, es un aislante, ¿sí? Y el grafito es un semimetal, no es nada transparente, al contrario, ¿sí? Y además es un material tan suave que lo embarramos en nuestras hojas, ¿no? De papel. O sea, es tan suave que agarramos y lo embarramos. Y eso se debe a que la interacción, por ejemplo, aquí hay enlaces entre todos los átomos, y aquí solamente tenemos enlaces en estas láminas en 2 dimensiones,
y hay una interacción de otro tipo, que es una interacción tipo de Van der Waals, ¿sí? Tipo dipolo-dipolo, una cosa así. Pues digamos, si uno piensa una interacción coulombiana, que va como uno entre R al cubo, y una interacción dipolo y dipolo, pues es una interacción de uno entre R a la sexta, ¿no? Son varios órdenes de magnitud. Entonces eso hace que pues fácilmente lo embarremos en un papel. Sin embargo, hay otros alótropos muy interesantes porque tenemos los fullerenos, porque son estos sistemas cero dimensionales, o sea, pasamos de 3 a 2, ¿no? Esta sería la hoja de grafito, de grafito solo, que se llama grafeno, una sola hoja. Y podemos tener tanto los fullerenos, que serían estos sistemas de 0 dimensiones, o los nanotubos, que serían estos sistemas en una dimensión. Entonces, por eso el grafeno, el fullereno, los nanotubos, etcétera, pues han llamado muchísimo la atención, no solo por estas propiedades que les conocemos, sino también porque podemos tener como esa diversidad de estados electrónicos en un sistema en particular. Bien, entonces ahora sí ya voy a entrar. Ya acabó el Sheldon lapsus, del lapsus Sheldon. Y entonces déjenme ir un poquito más a esto. Fíjense, como el grafeno, pues ahora se sabe que hay como 1800 diferentes compuestos que pueden tener esa estructura como en 2 dimensiones de estructura laminar, ¿sí? No quiere decir que todos sean estables, hay unos que son estables, que están soportados, pero el grafeno, por ejemplo, sí es estable aún estando pues aislado, ¿no? Digamos que lo ponen en un marquito y ahí se va a quedar. Aquí nuevamente es muy interesante porque podemos tener el grafeno. El grafeno es un sistema que les decía yo, bueno, estos son los enlaces, esta es una capa, esta es la otra, esta es la distancia entre ellas en nanómetros. Pero, por ejemplo, lo que sabemos del grafeno es que la movilidad de los electrones, porque fíjense, no solamente es el hecho de la dimensión, sino también del material, es muy, muy grande, ¿sí? Entonces, tiene movilidad muy grande. Nada más que es un semimetal, o sea, vuelve a tener con las propiedades de alguna forma del grafito. Hay otro material muy conocido que es el nitruro de boro hexagonal, ¿sí? Entonces está hecho por nitrógeno y boro y que se va enlazando en 2 dimensiones. Este sistema es aislante, tiene una brecha de energía muy grande, o sea, contrario al grafeno, pues resulta que se tiene una brecha de energía muy grande, pero también pues se encuentra de esta forma laminar, digamos. Y también hay toda una serie de semiconductores, como los disulfuros, los diselenuros, de metales de transición, como es el molibdeno, el tuxteno y otros, y hay muchísimos otros sistemas más, en donde nuevamente pues tienen un enlace fuerte en los átomos del plano e interacciones débiles entre los planos. Entonces la gente, pues ya saben, del grafeno, pues agarraron Durex, ¿no? Y lo empezaron a separar y también se puede hacer con este tipo de materiales y de hecho aquí pues lo tratamos de hacer de alguna forma, ¿no? Y lo interesante de esto es que dado ese tipo de interacciones, pues podemos ahora, y con estos conceptos de ingenierías de bandas y demás, pues lo que se ha buscado es tener sistemas en donde podamos apilar, ¿sí? Diferentes materiales con diferentes propiedades, en donde se puedan surgir diferentes o nuevos fenómenos en este tipo de sistemas, ¿ok? Entonces, eso es realmente lo que ahora todos estos sistemas bidimensionales tienen de frescura y de riqueza. Y hay muchísimas cosas que todavía no se entienden. Y déjenme ir a algunos ejemplos. Hay muchos retos aquí. Una es la estabilidad y qué tan uniformes pueden ser los sistemas. La otra es qué tipo de sinergia podemos hacer entre los diferentes sistemas. Acuérdense que les dije, bueno, pues podemos tener semimetales,
podemos tener aislantes y podemos tener semiconductores. Y entonces ahora, ¿cómo los podemos combinar para poder nuevamente tener este nuevos sistemas donde podamos hacer pozos cuánticos, puntos cuánticos, sistemas en una dimensión, en dos dimensiones, etcétera, ¿sí? Y poder tener una riqueza en las propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas, y dureza, en muchísimas otras. Entonces, se tiene que ver cuál es la sinergia. Y también hay aplicaciones potenciales, ¿no? Como si podemos localizar la energía, cómo la podemos transferir, transportar, cómo podemos controlar estos sistemas como para que sean, absorban ciertas cosas o no, como sensores. Hay para nuevas técnicas espectroscópicas, para transporte de portadores ultra rápido, como ahora tenemos el premio Nobel de los láseres de femtosegundo, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con esas excitaciones. Acuérdense que pasábamos un electrón a un estado, y aquí, pues de acá se queda vacío. Entonces se crea una excitación que le llamamos electrón hueco. Fíjense que es una cuasipartícula porque es la interacción. Es la interacción de la luz, de un fotón, digamos, de cierta energía, la energía que utilizamos para pasar para acá. Y ahora tenemos una cuasipartícula que puede moverse en algún momento y emitir luz de alguna forma también, ¿no? Entonces, todo esto pues está relacionado con el sistema pristino, original, la combinación de los sistemas, y ahora además pues tenemos una variable adicional, y sería, por ejemplo, el ángulo relativo entre ellos, ¿sí? ¿Ok? Y el ángulo relativo entre ellos pues ha dado lugar a diferentes descubrimientos. Por ejemplo, el ángulo relativo entre dos capas de grafeno el ángulo relativo me refiero al ángulo que se hace en las orientaciones cristalográficas de los dos, ¿no? Entonces, este ángulo relativo, por ejemplo, se ha encontrado que a bajas temperaturas y con cierta densidad de portadores, acuérdense que podemos poner electrones cambiando un átomo o no, ¿no? Entonces podemos variar la densidad de electrones si vamos dopando el material o cosas por el estilo. Y a cierta temperatura, y podemos pasar, por ejemplo, de estados metálicos a superconductores, ¿no? A un estado, ¿no? Simple y sencillamente variando la cantidad de portadores y la temperatura a la que se encuentra. Entonces, este es uno de los fenómenos que se ha encontrado con este tipo de sistemas nuevos. Por ejemplo, también podemos tener que el transporte de electrones a través de estos, nuevamente, este es un ángulo bien chiquito de 0.42. Dejen el ángulo, cómo miden, ¿no? El ángulo, pero bueno, y si lo miden, ahorita vemos cómo. Pero, por ejemplo, tenemos que dada la orientación entre los dos, podemos tener el apilamiento de diferentes formas, de manera tal que, pues, digamos, vamos teniendo como diferentes configuraciones en el plano, ahorita lo vemos. Y lo que se puede ver es que hay un cierto transporte de electrónico a través como de una red topológica del sistema, ¿sí? Entonces vamos a tener bajo un campo magnético, por ejemplo, pues que los electrones se mueven así, ¿no? Bajo ciertos puntos, ¿no? Y bueno, eso también es muy interesante porque podemos nosotros decir cómo se transporta, en qué momento, hacia dónde y demás, ¿no? Es simple y sencillamente controlar la materia en ese estado. Déjenme rápidamente hablar un poquito del grafeno para entender. En el espacio real, pues así se ve, ¿sí? En el en el espacio real, pues como es periódico, podemos definir al sistema como con dos vectores, ¿sí? Unitarios que nos definen la celda,
y con 2 átomos. Y con eso repetimos todo el cristal, toda la periodicidad del sistema. En el espacio recíproco, entonces tenemos una que es una celda unitaria, que es hexagonal, y en el espacio recíproco, ¿sí? En donde, digamos, vamos a ver como un poco el espacio de momentos, aunque no exactamente lo tenemos que ver así, pero en ese espacio recíproco, ¿se acuerdan la fase de Bloch? El espacio real, pues ahora se ve así, en el espacio recíproco, y ahora pues tenemos puntos de alta simetría, dependiendo de la simetría de la red, del potencial, etcétera, de los átomos que la componen. Esto es carbono y carbono, porque es grafeno, ¿sí? Pero si fuera, puede ser nitruro y boro, ¿no? Cosas por el estilo, entonces va cambiando. Pues podemos definir lo que se llama la zona de Brillouin irreducible, y está definido por el punto gamma, el punto K, el punto M, y podemos regresar. Si uno mapea este pedacito, únicamente uno conoce todas las propiedades electrónicas del sistema, ¿ok? Entonces, la estructura de bandas, que ahora pues ya no se ve tan sencilla como antes, el 0 pues es el nivel de Fermi, es donde está el estado electrónico energético más alto ocupado, ¿sí? Fíjense que el nivel de Fermi cae pues como a la mitad de una banda, entonces por eso es medio semimetal el asunto. Y algo interesante aquí que se encontró es que estas bandas, ¿no? Muy cerca de este punto, que es el punto K, el punto de Dirac, o sea, lo han llamado de muchas formas, pues resulta que la dispersión de electrónica, es decir, la dependencia con la variable K en el espacio recíproco, es lineal de la energía, y entonces resulta que pues son electrones relativistas, ¿ok? Entonces por eso se le llama el punto de Dirac. Estos puntos, les decía, es lineal con K, generalmente es cuadrático, ¿no? En los sistemas. Y la solución de estas partículas ultrarrelativistas o relativistas con la ecuación de Dirac, pues nos dice que tenemos estados en ese punto K de Dirac que pues son como ondas planas, ¿no? En cierta medida, y que dependen pues de la razón entre el valor entre en el espacio recíproco de su momento en Kx y Ky, ¿sí? Fíjense que estos estados no es lo mismo estar en K que en K', ¿sí? Es casi lo mismo, pero no es igual, como dice Silvio Rodríguez, es lo mismo, pero no es igual, porque digamos que la fase cambia, ¿no? Aquí es negativo, aquí es positivo, y aquí es más menos, y aquí es más menos, pero acá es negativo, ¿no? La fase. Entonces hay un cambio de fase en esas soluciones. Entonces digamos que esta es la solución de la función de onda de un electrón en el grafeno. Y ahora les decía yo, pues puede uno, por ejemplo, hacer arreglos, cambiar la orientación entre los sistemas, y eso lo que se traduce es, por ejemplo, en cambiar la distancia entre los conos de la capa de arriba y la capa de abajo del grafeno, ¿sí? Entonces, uno puede nuevamente tener con estas transiciones electrónicas, ¿sí? Que van a cambiar dependiendo de la orientación de un sistema con el otro. Entonces, vamos a tener estados que van a transitar, pues digamos, de aquí a acá, ¿no? A una cierta energía, pero también otros que van a estar de aquí a acá a otra cierta energía. Y es que simple y sencillamente, si uno pone los dos sistemas uno sobre de otro, dependiendo de la orientación, el cono, digamos, del sistema de arriba puede estar más cerca del punto K del sistema de abajo, o más cerca del punto K' del sistema de abajo, cualquiera de los dos. Entonces puede estar más alejado o más cercano. Y acuérdense que hay una fase entre ellos, ¿sí? Hay una diferencia en la fase entre punto K y K'. Acuérdense que estaba E a la menos y la otra E a la más, ¿no? Y K teta, ¿sí?
Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, dependiendo de esa orientación y de cómo excito yo la luz en estos sistemas, pues puedo tener como una cierta corriente entre los dos capas, que la puedo variar, que va en una dirección, digamos que va circulando a la derecha o va a ir circulando a la izquierda, ¿sí? Y esa diferencia en el, digamos, en la circulación de la corriente, pues nos da, acuérdense que cuando tenemos una corriente cerrada, pues tenemos un campo magnético, nos da un dipolo magnético, ¿sí? Y cuando nos da un dipolo magnético y cambiamos la dirección de la corriente, pues el dipolo magnético se orienta en una dirección o en la otra, ¿no? En la opuesta, y esto nos da una respuesta óptica de segundo orden, que tiene que ver con la quiralidad del sistema y se llama actividad óptica, que es distinto. Entonces, a lo que voy es que podemos tener, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Efecto de dicroísmo en el sistema, ¿sí? En donde puedo orientar, digamos, la respuesta hacia un lado o hacia el otro, y eso depende simple y sencillamente de esa posición con respecto a los pozos que están, o de los puntos, más bien los conos de Dirac, de la capa de arriba con respecto a la capa de abajo, y puedo manipular de alguna forma la dirección de la corriente. Entonces, pues podemos tener como capas o bicapas atómicas que son quirales, que tienen cierta propiedad en el sistema. Entonces, bueno, ya les decía yo que tenemos las capas, tenemos una capa, la segunda capa, podemos tener diferentes configuraciones, ¿sí? De ellas, dependiendo del ángulo en el que lo quieran ustedes poner, ¿sí? Y dependiendo de ese ángulo, fíjense que ahora la capa, digamos, esa periodicidad del sistema cambia. Fíjense, es nuevamente como esta parte de las superredes. Tenían ustedes un cristal que tiene una periodicidad y luego hago como cosas periódicas con diferentes cristales. Aquí nuevamente tenemos la periodicidad del grafeno, ¿no? Solita, el hexágono. Y ahora podemos tener una segunda periodicidad, un segundo potencial que modula las propiedades, que tiene que ver, por ejemplo, voy de este hueco aquí, acá, acá y acá, y repito una celda mucho más grande. Entonces tengo una doble periodicidad del sistema. ¿Ok? Entonces con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy modulando las propiedades de los electrones que estaban en una de las capas en presencia de una segunda capa que me da un potencial adicional en el cual lo puedo modular. ¿Ok? Entonces, bueno, por ejemplo aquí, si se fijan, pues hay un ángulo mucho más pequeño y ahora la periodicidad del sistema, no sé exactamente dónde está, pero si se fijan, pues ni la alcanzo a ver, la celda es ahora mucho más grande, ¿sí? El potencial adicional en el que se mueve es de otra magnitud. ¿Cómo lo ven? Pues lo ven a partir de los microscopios electrónicos donde pueden hacer difracción, ¿no? Electrónica, y por ejemplo, pues la gente puede pues ver ese tipo de periodicidad nuevamente con estas reglas de Bragg, ¿sí? La ley de Bragg pues no solo se aplica a los átomos y los rayos X, sino que ustedes pueden usar electrones, pueden usar neutrones, y por supuesto la energía cambia, la longitud de onda cambia, y ven diferentes cosas, ¿sí? Diferentes propiedades, pero las siguen viendo. Y es el mismo principio y se sigue viendo exactamente lo mismo que antes se veía o que lograron ver William Bragg y Lawrence Bragg, ¿no? En algún momento. Bueno, entonces les voy a presentar algunos resultados que tenemos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, grafeno sobre grafeno. Podemos tener dos tipos de apilamiento. Uno en donde, por ejemplo, este átomo se encuentra a la mitad del hexágono de la segunda capa y se le llama apilamiento AB, y ese es el apilamiento que se encuentra AB en el grafito, y digamos que es el apilamiento más estable.
O podemos tener también otro tipo de apilamiento en donde este átomo está por encima, exactamente, eclipsa, ¿no? Digo, para estar a la moda, ¿no? Entonces se eclipsa, ¿no? Si uno lo ve desde arriba, al átomo de abajo, ¿no? Entonces, este se llama el apilamiento AA. Por supuesto, podemos tener diferentes ángulos y lo interesante que les decía yo, pues es que va cambiando con el potencial. Entonces, a lo largo de la celda unitaria, esa que se repite, esa segunda periodicidad que vamos a repetir, vamos a tener pues diferentes como configuraciones, la AA, la AB, la BA, porque bueno, pues ahora está la de abajo, queda ahí, y la A, y dependiendo de ese ángulo vamos a como ir modulando esos potenciales y esas configuraciones. Y a esto, bueno, pues les llaman redes de Moiré y demás. Moiré, porque luego hay confusiones, no es una persona, supongo que en francés aquí nos puede decir, es como entramado, no sé, esa podría ser tal vez la traducción, ¿no? Una cosa así. Y bueno, se crean estas como superredes de Moiré, ¿no? En lugar de tener estas otras superredes que hacíamos y que se siguen haciendo, de hecho los aislantes topológicos los hacen a partir del apilamiento así periódico de las otras. Y bueno, pues vamos a utilizar un método teórico, ¿no? Que es la teoría de la funcional de la densidad para encontrar la estructura de bandas, pues con un cierto programa que es libre y que utiliza orbitales atómicos, ¿ok? Cuando tenemos, por ejemplo, vamos a ver nada más el grafeno aislado. Entonces, cuando tú ves el grafeno aislado, pues ya platicamos un poquito de la estructura de bandas. Ahora, pues fíjense, con las redes de Moiré, pues como que se hacen muy grandes las celdas unitarias. Entonces piensen que ahora en lugar de una celda de 1 por 1, que es la original, la mínima, pues ponemos del grafeno solito, la 2 por 2. Fíjense que estas propiedades son exactamente las mismas que estas, pero hay un efecto que se llama de doblamiento. La celda en el espacio real se vuelve muy más grande y en el espacio recíproco se vuelve más pequeña y entonces empiezan como a doblar las bandas, se proyectan una sobre la otra en el espacio recíproco y eso es lo que vemos. Esta sería la de 3x3 y esta sería la de 4x4. Llegar de aquí a acá, pues no está fácil, ¿no? No se ve cómo, ¿sí? Entonces, para poder nosotros entender las interacciones de una capa por la otra, pues tuvimos que hacer un método como de desdoblamiento de bandas, ¿sí? Para poder entender. Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, en estos sistemas, este es un ángulo, es el más grande que se puede tener, es la celda unitaria más pequeña que se puede tener de grafeno sobre grafeno, para que se vuelva a repetir y tener ese potencial periódico. Y lo que hicimos es, a partir de un desdoblamiento de bandas, lo cual involucra el proyectar la función de onda del sistema que ahora está interactuando, de las dos capas, en el sistema original, que sería, por ejemplo, la capa de grafeno. Y cuando digo proyectar, pues uno tiene que hacer muchas cosas. Carlos Brugge me va a entender porque hay que ortogonalizar la base, proyectarla, ¿no? Es una base más grande porque tienes un sistema de muchos átomos y la tienes que proyectar en una del átomo, digamos, individual o de la celda unitaria individual. Y lo interesante aquí es que no solamente desdoblamos las bandas, sino que podemos seguir la interacción de una banda contra la otra. ¿Por qué? Porque podemos pesar las funciones de onda de manera tal que podemos saber si recuperamos las bandas originales del sistema o si hay una interacción entre las dos capas, las cuales no recuperamos las bandas originales. Y algo interesante es que, y pues no debería de sorprendernos, es que cuando tenemos esa doble periodicidad, pues se crean ahora pues mini gaps. ¿Se acuerdan que teníamos como mini bandas cuando teníamos las bandas así periódicas? Pues ahora pues lo que tenemos es nuevamente como tener una banda que se va rompiendo y es que se van teniendo pues estos mini gaps y que va a depender pues de qué, pues del potencial de la superperiódico por tener las dos capas, ¿ok?
Entonces, en función del ángulo, lo que obtenemos, esto es grafeno, vamos viendo, este es el punto de Dirac y este es el nivel de Fermi, nuevamente. Entonces vamos viendo que dependiendo del ángulo, pues se van rompiendo. Y esa parte superperiódica, ¿no? Digamos, de la celda, pues nos va abriendo más y más y más y nos va como dando sistemas, ¿no? Electrones, ¿sí? O bandas aquí, en donde tenemos como estados súper localizados, ¿no? Y en el sistema, ¿no? Y totalmente planos. Y esos estados planos, pues nos dan una densidad electrónica muy grande, ¿ok? Entonces, miren, lo que se hizo es, esto es en la celda superperiódica, y lo que hacemos de alguna forma, pues es recuperar lo que estaba en la celda, ¿ok? Y para eso, bueno, haciendo un repaso rápido, eh, eh, lo que se hace tanto a nivel, digamos, de teoría, de ecuaciones, como él después poderlo poner ¿cómo se llama? En un programa que lo haga, pues se tiene la parte de la densidad electrónica con algún método. Nosotros escogimos por diferentes razones. Después proyectamos la banda en el espacio recíproco de la celda unitaria original del grafeno solito, ¿sí? Después hacemos un método de ortonormalización de Gram-Schmidt. Después aquí identificamos los átomos equivalentes de la supercelda con la celda solita. Y después buscamos esos orbitales y los comparamos, los de la celda que está interactuando con la solita, y después calculamos qué tanto recuperamos de ello. Entonces, tener un peso espectral de 1, es decir, que no se modificó digamos, las propiedades originales del sistema. Tener 0 es que cambiamos totalmente las propiedades originales, pero hay algunas cosas que se conservan y que podemos tener ciertos, ¿cómo se llaman? Que tenemos una parte de ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que digamos ya estaba, y esto es lo que se hizo de alguna forma, ¿ok? En este sistema. Entonces, bueno, hay algunos trabajos previos que se han hecho para desdoblar las bandas, pero estos trabajos previos son menos generales que el que nosotros hicimos, porque el que ellos, digamos, podían aumentar la celda de tamaño, pero no la podían rotar. Nosotros tenemos expansión más rotación, y además podemos poner, digamos, cualquier elemento, lo cual pues es necesario si queremos realmente trabajar con estos sistemas que les decía yo. Hay como 1800 diferentes candidatos susceptibles a tener esas capas atómicas, ¿no? En 2 dimensiones. Entonces, por ejemplo, en esta, pues aquí tenemos la celda más grande. Este es el grafeno solito. Este es el grafeno solito, pero ahora rotado, ¿no? Y lo que hacemos es encontrar la estructura bandas de estos 2 sistemas, y después hacemos ese método que les decía, y cuando recuperamos y obtenemos las funciones de onda y su peso, pues recuperamos absolutamente lo que teníamos antes del grafeno, ¿no? O sea, al menos ahí estuvo bien el sistema. Y también podemos hacerlo pues con diferentes tipos de bandas, de capas. Por ejemplo, podemos tener el grafeno solito, ¿no? Que es esta grisecita de atrás. Podemos tener el disulfuro de tuxteno, que es esta que está acá, que tiene tanto amarillo como azul, y esta es su celda unitaria. Y después, pues suponer que tenemos un ángulo entre ellos, ¿no? O sea, lo vamos volviendo cada vez más complejo. Entonces ya evolucionamos un poquito de la edad de piedra, ¿no? Hacia acá. Entonces, lo que se nos forma es una celda, una supercelda, ¿no? Que nuevamente esta la podemos repetir en el espacio, tener ese potencial periódico, utilizar nuevamente esos conceptos de Kepler, ¿no? Del siglo XVI, resolverlo con Bloch,
resolver Schrödinger de alguna forma, con los conceptos de Bloch, y ahora tenemos esta supercelda, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es las propiedades electrónicas de esta supercelda, pues las vamos a comparar con las de la celda, por ejemplo, unitaria del grafeno, o las de la celda unitaria y solita del disulfuro de tuxteno, y a partir de ellas podemos entender la interacción y el papel que juega el ángulo entre las dos capas. ¿Okay? Entonces, así se ven los espacios recíprocos. Me voy un poquito más rápido porque ya me tardé y creo que me falta mucho. Pero bueno, al final pues tenemos, déjenme más adelante en esto. Esto era cómo cambia de alguna forma. Pero déjenme ir al otro sistema. Al final, nuevamente tenemos que el disulfuro de tuxteno con el grafito nos crea esta digamos, estos mini gaps, ¿sí? Por ese potencial superperiódico, los cuales pues se controlan a partir del ángulo entre las capas, nuevamente. Y lo que es interesante es que nosotros podemos analizar el origen de esos mini gaps. Podemos ver cómo las simetrías de las dos capas, la simetría de la supercelda, de la superred, la supercelda, y podemos encontrar, por ejemplo, que hay algunas que tiene que ver con la repulsión, digamos, electrónica entre las dos capas. Podemos tener también algo que tiene que ver con la hibridización de los orbitales entre las dos capas. Y también lo que vemos en algunos otros estados aquí, que también se rompe, es que tiene que ver con la interacción con el superpotencial debido a la nueva celda unitaria que se tiene. Entonces hay un superpotencial ahí atrás. Así se ve. En azul está lo que serían las bandas del disulfuro de tuxteno, en rojo las de grafeno. Y entonces es muy interesante porque fíjense, ustedes pueden tener un electrón que viene en esta banda electrónica, ¿sí? Y a una cierta energía va a brincar a la del grafeno. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen un electrón que está viajando en el disulfuro de tuxteno y ¡pum! De repente a una cierta energía en un lugar del espacio va a subir a la del grafeno. Y como les decía, hay otras, esta de aquí, por ejemplo, o estas que se ven ahí raras ahí, tiene que ver con ese superpotencial en el que están sujetos los electrones. Y aquí se puede ver, por ejemplo, esta es con interacción, y hagan de cuenta que ahora las calculamos sin interacción, muy separadas, y entonces aquí pueden ver el efecto de tener la interacción o la no interacción entre ellas. Entonces déjenme, porque ya es muy tarde. Otra cosa que hemos hecho es, por ejemplo, tratar de entender si podemos absorber diferentes moléculas en diferentes sitios, dependiendo nuevamente de la orientación relativa entre las capas, y pues vemos que sí se orientan y se absorben diferentes tipos de moléculas. No voy a ir al detalle. Hemos tratado de ver si hay alguna cosa que nos seleccione moléculas izquierdas sobre las derechas. No sé si ustedes sepan, pero estamos hechos de moléculas izquierdas, de aminoácidos izquierdos. Y, por ejemplo, todos los medicamentos que usan, más de 500 medicamentos, están hechos de moléculas que tienen los dos izquierdos y derechos. Y algunos componentes, el izquierdo nos hace el efecto que deseamos y el derecho nos puede hacer daño. Es el caso, por ejemplo, de cosas tan sencillas como el ibuprofeno. ¿Sí? Ya ven que nos dicen que no tomemos mucho porque una de las componentes daña el hígado y la otra tiene el efecto de desinflamar y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en la industria farmacéutica el poder separar es muy costoso y entonces pues queremos ver si este tipo de soportes puede de alguna forma separar ese tipo de moléculas de manera más barata. Y bueno, pues vemos que sí hay diferencias dependiendo de cómo se apilan, etcétera,
si se absorbe más de la izquierda a la derecha, ¿no? Sin embargo, pues no hemos logrado que esto sea una predicción a temperatura ambiente y queremos ver cómo podemos aumentar ese efecto de alguna forma. Y bueno, finalmente, pues les hablaba yo de estos electrones y huecos, ¿no? Que podemos mandar los electrones, ¿no? Absorberlos, mandarlos a otro estado más alto, entonces queda como un hueco en la estructura electrónica, y eso les decía yo que es como una nueva partícula, una cuasipartícula. Y bueno, pues nuevamente, por ejemplo, en nituro de boro hexagonal, podemos ver que esas cuasipartículas van a emitir luz, por ejemplo, o van a absorber luz, dependiendo del ángulo entre las capas. Entonces, esto quiere decir que esta respuesta optoelectrónica, con las cuales les digo que se pueden hacer ahora estos láseres ultra rápidos también, va a depender de la orientación de una con otra, ¿sí? Y no solamente eso, sino la cantidad, digamos, de estados, ¿no? De la densidad de estados, pues el espectro de absorción pues es proporcional en cierta medida a la densidad de estados conjuntos de los estados llenos y vacíos, y podemos modular nuevamente la respuesta electrónica dependiendo del ángulo entre las capas. No voy a ir a los detalles, y bueno, pues también hay ciertos análogos, así como hacemos superredes y demás, pues hay análogos que se han hecho toda la vida, y bueno, pues podemos hacer redes plasmónicas análogas, no las voy a mostrar, pero simple y sencillamente nuevamente podemos hacer como respuestas plasmónicas de este tipo, hexagonal y demás, y modularlas, ¿sí? Dependiendo del apilamiento en estos sistemas. Y bueno, lo voy a dejar ahí, y bueno. Y de nuevo, muchas gracias a quienes asistieron y pues que tengan muy bonito día. Gracias por su asistencia.